Hola a todos, bienvenidos a Alimentos en Evolución. Soy el Dr. Paco Blancas, doctor en Ciencias en Alimentos, y estoy feliz de que me acompañen en este viaje. Ya saben, aquí desenterramos los secretos de nuestra comida, desde las tradiciones ancestrales hasta la ciencia de hoy. Hoy vamos a hacer un viaje al corazón de lo que comemos, pero no para hablar de calorías o de nutrientes. Hoy vamos a hablar de magia, la magia que hace que una fresa te parezca dulce, un limón ácido y un trozo de pan tostado te haga salivar. Vamos a sumergirnos en la química de los sabores. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el olor del café recién hecho o del pan recién horneado te hace sentir tan bien? ¿O por qué algunas combinaciones de alimentos como el chocolate y la naranja funcionan tan bien juntas? La respuesta no está en la magia, sino en la ciencia, en las moléculas, las reacciones y en la increíble biología de nuestra lengua y nuestra nariz. Así que hoy vamos a abrir el baúl de la cocina, pero desde un punto de vista científico. Descubriremos que los chefs son, sin saberlo, verdaderos alquimistas que manipulan la química para deleitarnos. Prepárense porque después de este episodio verán sus comidas con ojos completamente nuevos y mucho más científicos. Primero lo primero, ¿es el gusto o es el sabor? De alguna manera esto forma parte de una compleja orquesta que está tocando en nuestro cerebro. Lo primero que tenemos que desmitificar es la diferencia entre el gusto y el sabor. Aunque los usamos como sinónimos, científicamente no son lo mismo. El gusto, por su parte, es lo que percibimos en la lengua a través de las papilas gustativas, que tienen receptores específicos para captar moléculas disueltas en la saliva. Los 5 gustos básicos son, y seguramente ustedes ya los han conocido o los han escuchado, son el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Y por su parte el sabor es la suma de todo. Es una experiencia mucho más compleja que incluye el gusto pero también el aroma, que es lo que percibimos con la nariz tanto por vía nasal como retronasal. También incluye la textura, que es la sensación en la boca, la temperatura y hasta el dolor que podamos sentir cuando comemos algo. Esto es súper interesante. Imaginen que la lengua es el mapa de un país con 5 ciudades principales, pero la nariz es el GPS, que te da todos los detalles del camino. Por eso cuando estás resfriado y te tapas la nariz, el sabor de tu comida se siente plano y aburrido. Si te tapas la nariz y comes una cebolla, por ejemplo, solo sabrá a una fruta acuosa. Es el aroma lo que le da todo el sabor. Nuestra nariz es responsable de más del 80% de lo que llamamos sabor. Pero la cosa se pone aún más interesante. Existe otra percepción que no es ni gusto ni olor. Se llama quimiestesis. Es la sensación táctil o de temperatura que experimentamos en la boca gracias a un nervio llamado trigémino. Por eso el picante no es un gusto, sino una sensación de ardor o calor. De la misma forma, la menta produce una sensación de frescura y las burbujas de una soda ese cosquilleo en la lengua. Es tu cerebro procesando la química de lo que comes a través de distintos caminos. Y hablando de esos 5 gustos básicos, cada uno se activa por un tipo de molécula. ¿Cómo ocurre esto a nivel químico? Las papilas gustativas en realidad son un conjunto de células sensoriales que tienen receptores moleculares. Cuando una molécula de un alimento, como por ejemplo un azúcar o una sal, se disuelve en tu saliva, esta molécula encaja en el receptor de la célula gustativa como si fuera una llave en una cerradura. Esta unión dispara una señal eléctrica que viaja hasta tu cerebro. Es una comunicación directa, precisa y fascinante entre el alimento y tu sistema nervioso. El gusto dulce se activa por azúcares como la glucosa y la fructosa. Estas moléculas se unen a un receptor específico que desencadena la señal de dulzura. Algunos ejemplos son cuando comes una fruta madura en particular, o miel, genera ese sabor. Para el caso del salado, este es el más simple. En este caso, los iones de sodio de la sal entran directamente a través de canales iónicos a las células, creando la señal eléctrica que nos da precisamente la sensación del sabor salado. Algunos ejemplos es cuando consumimos papas fritas, aceitunas o cualquier otro alimento salado. Por su parte, para el sabor o la percepción del sabor ácido, en este caso son los ácidos orgánicos los encargados de esta respuesta. Los iones de hidrógeno de estos ácidos también entran en las células gustativas generando una sensación ácida. Y algunos ejemplos que seguramente todos conocemos es cuando comemos limón, vinagre o yogur.
Para el caso del sabor amargo, en este caso los principales involucrados en esta sensación son los compuestos como la cafeína o la quinina. Aquí la cosa es más compleja, porque hay decenas de receptores para el amargo. Se cree que esto es un mecanismo evolutivo de defensa para detectar venenos o toxinas en la naturaleza. Y ejemplos de este tipo de sensación de amargo es el café negro, el chocolate amargo o incluso la toronja. Y por último tenemos el umami. Ay, el umami. Esta es la estrella de la fiesta. Viene del japonés y significa sabor delicioso. En realidad es esa sensación sabrosa y profunda que te hace querer comer más. Se activa por compuestos llamados glutamatos. Estos los encuentras naturalmente en alimentos fermentados como el queso parmesano, la salsa de soya, los champiñones y los tomates maduros y la carne cocida. Incluso hay investigaciones recientes que sugieren la existencia de un sexto gusto, llamado oleogustus, para la grasa, o incluso uno para los almidones. El universo de la química del sabor sigue expandiéndose y es una línea que seguramente estará generando muchísima información en los próximos años. Por otro lado, vamos a hablar de la alquimia en nuestras cocinas, que es ese arte de la transformación molecular. Ahora que entendemos los conceptos básicos, hablemos de cómo se crean esos sabores complejos, que nos vuelven locos. Hay dos reacciones principalmente químicas que pueden ocurrir en la cocina, que son literalmente como magia. Lo primero son las reacciones de Maillard. Esta es la responsable de que todo lo que se tuesta sepa también. Es una reacción no enzimática de pardeamiento o de oscurecimiento de los alimentos, lo que significa que no necesita enzimas para llevarse a cabo. A nivel químico es una verdadera cascada de reacciones entre los aminoácidos de las proteínas que están presentes en los alimentos y los azúcares reductores. Todo esto a altas temperaturas. Esta danza química produce una compleja mezcla de compuestos, principalmente las melanoidinas. Son polímeros de alto peso molecular que dan ese color marrón tan apetitoso a los alimentos. Cuando ustedes vean un alimento que tiene ese color cafecito que nos gusta tanto, principalmente se debe a su alto contenido en melanoidinas que provienen de esas reacciones de Maillard. Y también tenemos otros compuestos que se denominan compuestos heterocíclicos. Estos son los que se generan o van a generar ese aroma a nuez, a pan horneado y a carne asada que nos vuelve locos. Ese olor tan característico de la carne asada que percibimos e incluso muchos empezamos a salivar cuando lo olemos, precisamente se debe a estos compuestos heterocíclicos. Y hay que pensar, por ejemplo, en la corteza crujiente del pan recién horneado. Esa característica se debe precisamente a las reacciones de Maillard. El color y el sabor de las galletas tostadas, otra claro ejemplo de este tipo de reacciones. Un malvadisco tostado en una fogata, que es muy clásico en películas y todo esto. Ese color de tostado precisamente se debe a este tipo de reacciones. El aroma del café recién tostado y el color dorado de las papas fritas. Todo esto se debe a este tipo de reacciones, donde están involucrados aminoácidos de las proteínas y azúcares reductores, que son carbohidratos al fin de cuentas. El segundo tipo de reacción que está asociado con el sabor y los olores es la caramelización. Esta es para los amantes de lo dulce, básicamente. Es una reacción de pardeamiento que solo involucra a los azúcares, a diferencia de las reacciones de Maillard, donde, como ya mencioné, tienen que existir la presencia de azúcares, pero también de aminoácidos de las proteínas. En este caso, la caramelización solo involucra azúcares. Y va a ocurrir cuando los azúcares se calientan hasta que se descomponen. El color cambia de blanco a ámbar y se crean notas dulces, como a nuez o a caramelo. A diferencia de las reacciones de Maillard, no necesitan proteínas, como ya lo mencioné. Esta es una reacción de los azúcares consigo mismos y crea compuestos como los furanos, que aportan notas de nuez y café, o el diacetilo, que da un sabor a mantequilla. Esta es la magia detrás del flan, por ejemplo, o del azúcar quemado encima de la crème brûlée, precisamente para que tengan esa coloración característica y esos aromas especiales, se deben precisamente a este tipo de reacciones de caramelización. Pero los sabores no solo se crean con calor. Miremos el mundo de las frutas. ¿Qué hace que una fresa o una piña o un plátano huelan y sepan cómo lo hacen? Muchos de esos aromas provienen de compuestos llamados ésteres. Por ejemplo, el acetato de isoamilo huele y sabe a plátano. Es importante esto, ¿no? Y es bien interesante que lo mencionemos,
huele y sabe a plátano. El sabor característico del plátano no sería nada si no tuviera ese olor característico. Y el hexanoato de etilo, por ejemplo, huele a piña, o es lo que le da ese sabor y olor característico a la piña. Si no tuviéramos esos compuestos o no pudiéramos detectarlos con la nariz, muy probablemente lo que detectaríamos al comer cualquiera de estas dos frutas solamente sería una sensación de dulzura. De ahí la importancia de la combinación de estos dos sentidos, el olfato y el gusto. Por otro lado, la ciencia ha logrado identificar y replicar estas moléculas. Evidentemente, la idea de que un alimento desarrollado por científicos sepa a un fruto en particular, a plátano, a piña, a mango, a lo que sea, de alguna manera se ha trabajado para desarrollar moléculas que lo imiten o que compartan ciertas características químicas con la molécula de origen. Y aquí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el aroma a vainilla viene de una sola molécula, que es la vainillina. El olor a cítrico de una naranja o un limón proviene de los terpenos, como el limoneno. Por otro lado, el característico sabor del cilantro viene de compuestos llamados aldehídos, que para algunas personas tienen un sabor como jabonoso, y sí hay una explicación genética detrás de esto, evidentemente, cómo reaccionan nuestras papilas gustativas a diferentes tipos de compuestos. Y por otro lado, el olor a azufre de los ajos y cebollas, que se libera al cortarlos, proviene de compuestos sulfúricos, que también nos hacen llorar. Estos compuestos se forman como un mecanismo de defensa de la planta. Sobre todo cuando sus paredes celulares se rompen, es cuando se liberan estos compuestos, y por eso normalmente una cebolla que esté entera pues no nos va a generar la reacción de lagrimeo y esa sensación de llorar, sino es hasta que la partimos, que rompemos esas paredes celulares que se liberan estos compuestos. Y por ejemplo, en el caso del picante la cosa es diferente. El picante no es un gusto como tal, es una sensación de dolor o calor que es causada por una molécula que se llama capsaicina, que ésta se encuentra en los chiles, básicamente. Puede encontrarse en otros alimentos, pero el principal representante son los chiles. Este engaña a los receptores de tu boca y te hace sentir que te estás quemando. Por eso el agua no ayuda con el picante, solo esparce la molécula, mientras que la leche con su grasa la disuelve y alivia la sensación. Es una reacción química muy curiosa en nuestro cuerpo. Pero ya hablamos de estos sabores de manera independiente y aislada. Pero ¿qué pasa cuando existe una sinergia entre ellos? Cuando estas moléculas de alguna manera se juntan y podemos decir como que se enamoran. La verdadera magia ocurre cuando combinamos alimentos. No es casualidad que algunos maridajes sean perfectos, es pura sinergia química. Por ejemplo, la sinergia de los compuestos va a ser el secreto del food pairing. La teoría del food pairing no es un capricho de los chefs, es una ciencia emergente. Se basa en la idea de que los alimentos que comparten una alta proporción de compuestos volátiles clave, es decir, las moléculas responsables de su aroma, a menudo funcionan bien juntos. Es como si hablaran el mismo idioma molecular. Algunos investigadores han sido pioneros en este campo, utilizando análisis cromatográficos y espectrométricos, sobre todo espectrometría de masas, para mapear los perfiles moleculares de miles de alimentos. Sus bases de datos revelan las intrincadas redes de compuestos aromáticos que conectan ingredientes aparentemente dispares. Hay algunos ejemplos clásicos de este food pairing que tiene sustento químico evidentemente, y uno de ellos, por ejemplo, es el chocolate y el café. Podemos decir que estos dos alimentos son almas gemelas moleculares, ya que ambos contienen compuestos llamados piracinas, que son formadas en las reacciones de Maillard durante el tostado, que les dan un aroma y sabor tostado, terroso y a nuez. Y por eso se complementan también. Un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry ha mapeado estas piracinas comunes y ha visto que son comunes en este tipo de alimentos, y por eso al combinarlos saben y huelen también y nos gustan tanto. Por otro lado tenemos al queso y el vino, un maridaje ancestral con profunda base química, el queso y el vino. La fermentación de ambos produce un amplio espectro de ésteres, aldehídos y alcoholes superiores. La cromatografía de gases acoplado a masas ha identificado compuestos claves en el vino, como los ésteres frutales, y en el queso, como los ácidos grasos de cadena corta. Y se ha demostrado que estos compuestos interactúan en la boca, potenciando mutuamente los aromas y texturas, y en algunos casos el vino reduce la sensación de astringencia de ciertos quesos. Súper interesante. Pero también existen algunos maridajes bastante inesperados, pero que tienen cierto sentido si hablamos desde el punto de vista químico. Atención con esto, que seguramente nos vamos a sorprender. Por ejemplo, la langosta y la vainilla.
Pues esto suena extrañísimo, ¿no? Pero no lo es. La langosta, como otros mariscos, contiene compuestos cetónicos y aldehídos que son sorprendentemente similares a algunos de los compuestos aromáticos que se encuentran en la vainilla, especialmente la vainillina y otros ésteres. Cuando se combinan, se realzan mutuamente, creando una experiencia lujosa y compleja que trasciende lo esperado. Este maridaje fue popularizado por chefs de alta cocina tras algunos análisis químicos. Vieron que existía esa complementariedad entre las moléculas de ambos alimentos y resultó algo súper interesante y súper de que normalmente no lo consideraríamos mezclar, pero resulta que es algo súper bueno para el paladar. Por otro lado, fíjense bien, el jitomate y la fresa. Esta mezcla creo que tampoco se nos hubiera ocurrido a nadie, ¿no? Pero resulta que ambos comparten un conjunto importante de ésteres y aldehídos frutales. Aunque uno es dulce y el otro salado, culinariamente hablando obviamente, porque así es como los utilizamos, ¿no? El jitomate normalmente para alimentos salados y la fresa dulces. A nivel molecular tienen puntos en común que crean una armonía sorprendente. Piensen en un gazpacho de fresa o en una ensalada de jitomates cherry con fresas y vinagre balsámico. Creo que hacen bastante buen match, ¿no? Hay otra combinación que cuando la encontré y la estuve analizando me pareció muy interesante, que son las ostras y el kiwi. Resulta que las ostras tienen un perfil mineral y salado, mientras que el kiwi es ácido y dulce. Pues entonces, ¿dónde tienen lo común, no? ¿Dónde se encuentran? Resulta que en compuestos volátiles que evocan el frescor marino y cítrico, como algunos sulfuros y terpenos. Estos son compartidos en pequeñas proporciones por ambos alimentos. La acidez del kiwi también actúa como un limpiador de paladar, preparando la boca para el siguiente bocado de ostras. Súper interesante. Por otro lado tenemos al chocolate blanco y el caviar. Fíjense, uno es dulce y cremoso, el otro es salado y yodado. La magia aquí radica en los compuestos nitrogenados y azufrados del caviar, que curiosamente tienen análogos en las notas tostadas y lácteas del chocolate blanco, que estos nuevamente son productos de maillard y caramelización, sobre todo de la lactosa que tiene el chocolate blanco. Esto es un contraste audaz que funciona por estos puntos de encuentro aromático. ¿Se atreverían a probar alguna de estas combinaciones que les acabo de mencionar? Si lo hacen, cuéntenos, ¿no? ¿Qué les pareció? Por otro lado, tenemos algo que se ha puesto mucho de moda, que es la denominada neurogastronomía y la experiencia del placer. Más allá de los compuestos, la ciencia de la neurogastronomía estudia cómo nuestro cerebro interpreta y genera placer a partir de estos estímulos químicos. Las combinaciones que funcionan bien no solo tienen moléculas en común, sino que también activan vías de recompensa en el cerebro. La novedad, el contraste y la armonía molecular trabajan juntos para crear una experiencia multisensorial. Entender la química nos da la libertad de innovar en la cocina. Ahora sabes que si algo sabe a plátano, puedes combinarlo con otro alimento que tenga moléculas similares o crear contrastes intencionales para generar nuevas experiencias. La investigación en este campo a través del análisis de redes de sabores ha demostrado que las culturas que mezclan ingredientes con muchos compuestos en común, como la cocina occidental, tienden a ser más complejas y exitosas. Ya no cocinas al azar, sino con conocimiento. Así que ahí lo tienen, amigos. Comer es mucho más que alimentarnos. Es un acto fascinante de ciencia y arte donde las moléculas bailan en nuestra lengua y nariz para crear una sinfonía de sabores. La próxima vez que coman algo, pregunten: ¿qué química hay detrás de este sabor? Espero que este episodio les haya abierto los ojos a la increíble complejidad y belleza de lo que ponemos en nuestro plato. Ahora la ciencia detrás de la comida ya no tiene secretos para ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook nos encuentran como Alimentos en Evolución. Recuerden que pueden encontrar y escuchar todos nuestros episodios a través de la plataforma de Spotify. También estamos como Alimentos en Evolución. Igual nos encuentran en Apple Podcast y en YouTube, donde también subimos constantemente shorts relacionados con el episodio. Y también no olviden seguirnos en TikTok. También por ahí estamos subiendo contenido sobre los episodios que vamos subiendo semana a semana. Y pues les agradezco haberme acompañado en este viaje. Cuéntenme en nuestras redes sociales cuál es su combinación de sabores favorita y por qué creen que funciona tan bien. Y recuerden que la verdadera magia la tenemos en nuestros mercados con la diversidad de ingredientes que nos regala la tierra. Espero que nos escuchen en nuestro próximo episodio y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.